Muy buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. La noche de hoy tengo el agrado, el gusto y el inmenso placer también de estar colaborando en estas capacitaciones que se le ofrecen al Sindicato en Telecomunicaciones de México con temas de relevancia siempre de derecho laboral. El día de hoy, la noche de hoy, vamos a hablar acerca de la democracia sindical y cómo se van a llevar a cabo en un primer video, un video introductorio de cómo se va a llevar a cabo la implementación de esta reforma del derecho colectivo en nuestro país. Voy a presentarles un material. Muy bien. Procedimientos de democracia sindical, perdón. Miren, por lo que se refiere a México, vale puntualizar algunos aspectos de la vida sindical a partir de la Constitución de 1857. Fíjense, compañeros, 1857, sin desconocer la existencia de diversos hechos anteriores que son el resultado de las continuas luchas de los trabajadores para alcanzar el derecho a la sindicación. En este momento histórico de nuestro país no tenemos derecho a formar asociaciones de trabajadores. La Constitución mexicana de 1857, que era de corte liberal, consagró en ese momento histórico, en los artículos quinto y noveno, la libertad de trabajo y el derecho de asociación respectivamente. Los procedimientos de democracia sindical están señalados en nuestras leyes actuales, en los artículos 371, 371 bis, 390 bis y 390 ter de la Ley Federal del Trabajo. Estos son artículos de la ley ya reformada de este año, que tienen por objeto asegurar la libertad sindical y de negociación colectiva, así como los legítimos intereses de trabajadores y patrones mediante el ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto. Muy importante, el voto es personal, libre, directo y secreto. En el Código Penal de 1871 se tipificaba la huelga como delito solo en el caso en el que se formara un motín o un tumulto o se empleara la violencia física o moral. Dos acontecimientos, compañeros, fueron decisivos para lograr la apertura al rumbo de la libertad sindical. La muerte de numerosos obreros, muchísimos obreros, en la represión de la huelga minera de Cananea en junio de 1906 y el conflicto textil de Río Blanco en el 1907. En 1910, después de estas terribles tragedias laborales, da inicio el movimiento en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Al término de aquel movimiento, se convocó a redactar una nueva constitución. La Constitución de Querétaro de 1917 fue la primera constitución en consagrar los derechos sociales de los trabajadores. Estas reformas de las que estamos hablando de este año, del 2023, que se están implementando en este momento, nacen de las reformas a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de nuestros Estados Unidos mexicanos. En estas reformas, de lo que se trata es de acreditar la representación de los trabajadores. Muy importante, acreditar de manera fehaciente que el trabajador es el que está llevando a cabo estos procedimientos de elección con la vía democrática al interior de los sindicatos. El artículo 123 de la Constitución de 1917 establece los derechos colectivos de los trabajadores en los siguientes términos. Tanto obreros como empresarios tendrán derecho de coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales o cualquiera. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y los paros. Fíjense bien, compañeros, la huelga es dejar de trabajar, dejar de lado la producción por los trabajadores. Y los paros es cuando la empresa decide detener las actividades productivas de la empresa. Esto es súper importante porque hay causales directas para que una empresa entre en paro y debemos conocerlas. La base de esta
de este camino a la democracia sindical será el principio de representatividad. Les pido a todos, si son tan amables, de cerrar sus micrófonos para que no se vicie el audio. Muchas gracias. En este principio de representatividad es súper eh, importante que lo tengamos claro de cuántos trabajadores están al frente en la empresa trabajando y cuántos están en cada una de las organizaciones sindicales que representan realmente los deseos de la mayoría de los trabajadores. Fíjense que en la primera ley del trabajo de 1931, que es reglamentaria del artículo 123 constitucional, se consolidó la libertad sindical. Fíjense bien, desde 1931. Esta tenía una filosofía impregnada de principios sociales, producto de las inquietudes y los ideales de los trabajadores de los años 20 y después de los cambios políticos que hubo en nuestro país. El artículo 234 de este ordenamiento de la Ley Federal del Trabajo de 1931 reconoció el derecho de formar sindicatos sin necesidad de autorización previa. También estableció el principio democrático de que a nadie se le puede obligar a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él. La libertad positiva y la libertad negativa. El voto de los trabajadores será personal, libre, directo y secreto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada quien tiene derecho a pensar de manera distinta y a expresarlo. A ver, en esta constitución de la que estamos, esta ley federal de la que estamos hablando de 1931, se ve opacada por un error que hubo ahí, la inclusión del artículo 236, donde existía una cláusula de separación mediante la cual los sindicatos tenían derecho a pedir y obtener del patrón la separación del trabajo de aquellos miembros que renunciaran o fueran expulsados de la organización, violando derechos de los trabajadores y siendo violados estos derechos por los mismos trabajadores. La libertad de coalición se extendió a los mayores de 12 años y a partir de los 16 años podrían participar, fíjense bien, a partir de los 16 años podrían participar en la administración y la dirección del sindicato desde a partir de los 16 años. Actualmente, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral será la autoridad en materia de registro de las asociaciones. En esta primera ley federal del trabajo de la que estamos hablando, no existía este organismo administrativo, el Centro Federal de Conciliación. Sin embargo, esta ley es súper importante porque establece la libertad de los sindicatos de formarse, de organizarse y de tener sus propios estatutos, que es algo que yo he peleado mucho, ¿no? Y he peleado mucho no nada más aquí en estos foros, sino también frente a la autoridad. La Ley Federal de Trabajo de 1931 fue el punto de partida para consolidar los derechos sociales de los trabajadores y un horizonte de evolución rumbo a la democracia sindical. ¿Cuántos años después de 1931 apenas están dando los procedimientos para llevar a cabo esta democracia? Es importante que tengamos claro que estos son derechos que nosotros no perdemos, son inalienables e imprescriptibles. También las disposiciones sobre democracia sindical y los procesos internos son disposiciones de orden público e interés social. ¿Qué significa? Que el Estado mexicano está obligado a defenderlos porque son la base de la paz social. Entonces, vemos que en México el sindicalismo nace como un instrumento de lucha de la clase trabajadora en contra del capital. Sus diversas etapas, en sus diversas etapas, la asociación profesional, sindicato, ha recibido distintos términos. En el régimen corporativo, a partir del siglo XII, los compañeros formaban fraternidades, cuyo propósito esencial era una naturaleza mutua. Yo te ayudo, tú me ayudas. Las fraternidades cambiaron estructuras conocidas como asociaciones y estas asociaciones corresponden a lo que nosotros consideramos los trade unions
en Estados Unidos y en Europa. Ujú. En el artículo cuarto de el Acuerdo General para la Democracia Sindical, dice que los procedimientos de democracia sindical se rigen bajo los principios de legalidad, certeza, lealtad, imparcialidad y eficiencia, de la misma manera en la que estos mismos principios se llevan a cabo en las elecciones que tenemos nosotros para cuando elegimos a nuestro presidente y a nuestros funcionarios. Fíjense, compañeros, que un sindicalista muy renombrado a nivel internacional, que a mí me gusta mucho lo que escribió, se llamó Máximo Leroy. En 1886 afirmaba que eh, él tenía contacto con una asociación de zapateros que tomó el nombre de sindicato. Fue la primera asociación que se llamó sindicato y dio a su comité administrativo la designación de cámara sindical. Al comité ejecutivo en ese momento le llamó cámara sindical. De las investigaciones de los archivos de la vida de este señor, Máximo Leroy, se desprende que es el primer organismo obrero llamado sindicato. En la ley francesa de 1884 se empleó por primera vez en el mundo el término sindicato añadiéndole el calificativo de profesional. Fíjese, profesional. Por lo que se refiere al concepto legal, el sindicato nace a partir de la Ley Federal del Trabajo de 1970, en el artículo 356, donde se define al sindicato como la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Vamos a dar ahora paso a la sesión de preguntas y respuestas. Mm, ajá. Sí, bueno, mi pregunta, Lee. Eh, ¿Cómo me podría dar de baja en el sindicato, en algún sindicato que estuviera yo afiliado, por ejemplo, vamos directo, Total Play? ¿Cómo podría dar de baja en ese sindicato para poder darme de alta en el sindicato de mi preferencia, en este caso, el sindicato de telecomunicaciones? Bueno, en primer lugar, no es necesario que se dé de alta de ningún sindicato. Usted puede estar en todos los que usted guste. Sin embargo, si a mí no me gusta ese sindicato porque es blanco, porque lo maneja el patrón, porque no están peleando realmente los intereses, con una carta escrita de su puño y letra enviada al comité ejecutivo lo tienen que dar de baja del padrón. Y en el momento que se hagan las revisiones cada 2 años de ese padrón, usted tiene derecho a revisar que su nombre no esté ahí. Ujú. Don Víctor Trejo, adelante. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Una de las cosas que, digo, yo creo, no sé si se tomó en cuenta o no esta fuera de la presentación, como procedimiento para supuestamente garantizar la democracia, la secrecía y demás, es el Sirvolab, que para nada, digo, al menos yo he buscado información acerca de realmente dónde se está aplicando y todavía ni siquiera está el sistema eh, funcionando. No, Que sí, ya está supuestamente, funcionando, don Vic. Solo que el Cirbolab solo se ha echado a andar cuando hay votaciones al interior de un sindicato. El primero que lo utilizó fue el sindicato de Volkswagen el año pasado. ujú. Bueno, nada más para explicar a los compañeros, el Sirvolab es el sistema remoto de votación laboral, Así es. en donde supuestamente ustedes van a, no sé si a través de una aplicación, algún código QR y demás, en donde van a aparecer las planillas de los candidatos para un puesto sindical, en donde el trabajador podrá votar de manera secreta, individual y libre por el candidato que él quiera, ¿no? Digo, nada más era un comentario acerca de eso, porque creo que muchos desconocen qué es el Sirvolab. Sí, para todo esto ya se están implementando estos sistemas porque no puede, o sea, es inviable. Hay muchísimas empresas que no tienen a toda su planta de trabajadores en el mismo momento, en el mismo lugar. Es el caso de las telecomunicaciones. Entonces, pues si no los podemos poner juntos para que voten, ¿cómo se van a llevar a cabo?
tiene usted razón, es por medio del Cirbolab y lo vamos a ver más adelante de una manera más profunda porque todos ustedes van a utilizar el Cirbolab para sus votaciones. Así va a ser. Adelante la que sigue, don Hugo Moreno. Sí, gracias, Lick. Buenas noches a todos. ¿Hay algún número exacto para, no sé, como lo estaba comentando ahorita Víctor, no tanto dirigentes, porque ellos creo que se hacen una agrupación que les llaman planillas? ¿Hay algún número indicado de planillas que puedan participar en una votación No, abierta o por todos los dependiendo que si quieran. es... Al interior de un sindicato pueden haber todas las corrientes de pensamiento que quieran los trabajadores. El único requisito es registrarlos con tiempo en la votación. Así es, pero no, las que quieran. Aunque también cuando hay demasiadas se pierde, ¿sí me entiende? Se abre demasiado la pinza. Don Israel de la Rosa, adelante. Sí, gracias. Algo que es simple, como lo acabo de escuchar, el voto personal, libre y secreto Y directo. y directo. Anteriormente se sabe que era a mano alzada en algunas organizaciones. Sí. Obviamente eso afectaba mucho porque los representantes podían ver quiénes estaban en contra de la corriente que se estuviera votando. Entonces ahora, escuchando lo que dijo el ingeniero de que se pueden hacer las votaciones también vía correo y libre y secreto, yo creo que ahí ya inicia la democracia, ¿no, Lick? Si se aplica. Claro, tiene toda la razón. En el momento que yo puedo decidir sin que nadie me esté juzgando, sin que nadie me esté señalando, sin que a la salida de la fábrica me agarren a patadas entre todos y me quieran medio matar, esa es la medida en la que yo voy a tener una seguridad de poder expresar mis deseos. Esa es la realidad. Y esto es súper, súper importante cuando, a ver, recuerden que tenemos dos tipos de votaciones. Las de contrato colectivo, revisión de contrato colectivo y de contenido y de aumentos y de porcentajes, eso está. Pero cuando votamos por dirigencia, por comité ejecutivo, por comisiones, ahí, o sea, o estás conmigo o estás en mi contra, ¿no? Y la gente se ha muerto con esto, la verdad. O sea, esto no es un chiste. México es uno de los países a nivel internacional más agresivos sindicalmente. Esa es la realidad, no podemos tapar el sol con un dedo. En México la gente se muere cuando está en contra de su dirigente sindical. No nada más pierde sus derechos sindicales, se muere. Entonces, encontrar mecanismos que logren la protección no nada más del voto, pues de la vida del trabajador es fundamental. Esto es algo muy importante, porque aquí nosotros lo vemos, pues cada quien en su casa y todo el mundo está muy tranquilo y aquí no pasa nada. Cuando nosotros estamos haciendo estas reuniones al interior de una fábrica, donde están los trabajadores, después de que trabajaron 10 horas, 12 horas, 8 horas, según sus jornadas, donde están hasta el copete del trabajo, cansadísimos. Y todavía hay que chutarse la junta sindical donde se están peleando y se están diciendo todo tipo de cosas. Es muy difícil. Y donde todo el mundo te ve, ¿no? Y no puedes ni poner mala cara porque, pues, y te pasan lista, no voy a hacer que faltes y no levantes la mano. De verdad, las cosas tienen que cambiar. Yo sí espero que con las nuevas reglas y con todos estos acuerdos que están saliendo, que son leyes, ¿no? Un acuerdo no es nada más entre dos o varias partes que se ponen de acuerdo. No, no, no. Los acuerdos en nuestro país son leyes que se tienen que cumplir de manera cabal. Este, Llevemos a cabo un cambio en nuestro país y sí se va a dar. Yo estoy segura que sí. Ujú. ¿Alguien más para cerrar? Pues les agradezco mucho que hayan estado aquí esta noche. Vamos a dejar este video y esperemos que lo compartan todos para que los compañeros que no pudieron estar esta noche con nosotros puedan saber cuáles son nuestros primeros pasos de democracia sindical. Yo soy Alide Barreiro, abogado laboralista. Muchísimas gracias. Buenas noches.